Por ejemplo, esta parte, ¿no? Dices, determinación gráfica de la CP del benceno a 30 grados Celsius. Entonces utilizábamos esto, que es el nomograma. Así es como se llama, es un nomograma. ¿Qué hacías aquí? Pues te ibas a una lista, ¿sí?, de este apéndice que se marca aquí. Hay una lista, cada puntito que está ahí es una sustancia. Entonces tú decías, a ver, ¿qué número le corresponde, por ejemplo, al benceno? Dices, pues le corresponde el número 23. Déjenme y abro mi pizarra. Entonces dices, le corresponde el número 23. Y después decías, bueno, ¿a qué temperatura está entrando, por ejemplo? ¿O a qué temperatura de referencia quiere encontrar o determinar esa CP? Y aquí veíamos que estaba alrededor de 10, 20 a 30. Entonces buscabas de este lado la parte de la temperatura, ubicabas la parte de la sustancia o el número con la que estaba representada la sustancia y trazabas, ¿no?, esta línea, una línea recta. Y entonces ya te ubicabas aquí, a ojo de buen cubero, pues tú venías, le hacías un zoom y ver lo más exacto posible. Entonces, buscando opciones, yo ya recordaba cuando estaba estudiando unas, ¿cómo llamarles? Unas ecuaciones integrales. Obviamente tú no vas a integrar porque no, el punto no es que te enseñe esas matemáticas de cálculo. Ya hay ecuaciones que están integradas que te ayudan a evaluar el calor específico considerando la temperatura de referencia. Es una ecuación donde ustedes pueden llegar a ver una variable t, es decir, la variable de temperatura. Entonces tienes una ecuación, imagínense como una ecuación, la ecuación cuadrática, donde tienes que sustituir a o b y etcétera, ¿no? Entonces busqué y encontré lo siguiente. Al parecer creo que ha de ser este. Déjenme lo busco. Este es uno, pero hay uno más sencillo. Este. Déjenme y le doy la vuelta. Estos, aquí está. Traté de buscar el documento original. Yo esto lo descargué ya tiene rato y lo busqué otra vez en internet y no lo encontré. Entonces tenía la hoja y lo escaneé y estas son las ecuaciones con las que tú vas a trabajar. Por ejemplo, estamos en la parte, decíamos, del benceno. CP del benceno a 30 grados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Aquí está la parte de la... A ver, permítanme. Aquí está la parte de la sustancia. Y entonces tú vas a buscar aquí donde diga benceno. En este caso es aquí. Aquí se encuentra. Déjenme lo rayo para que lo vean. Es este. Ahí está. Entonces ya encuentras el benceno en la parte de sustancia. Y te vas. Y esta es la ecuación que tú vas a trabajar. Ahora ya no te vas a ir a la gráfica. Ya la gráfica ahorita ya la vas a descartar. Ya no la vas a ocupar para hacer tus ejercicios. Como como al inicio era lo que era el material que tenía, pues con eso lo trabajamos. Pero ahora vamos a emplear esta parte de las ecuaciones. Es sencillo, solo, repito, hay que buscar la sustancia, hay que ubicar la ecuación y hay que tener en cuenta pues la parte de la ecuación, es muy importante. A ver, déjeme y lo hago un poquito más grande. Dice que la ecuación del benceno es... A ver. Esto nada más es para calcular el calor específico. Es como una parte del problema que tú tienes que resolver. Y te lo explico porque así es como lo vas a trabajar de aquí en adelante. Esta ecuación es menos 4 por 10 a la menos 8
Y aquí está la variable que les decía, la variable de temperatura. Ahí es donde tú vas a colocar ese valor de 30. Pero ten cuidado porque está elevado al cubo. Y luego todo eso más 5 por 10 a la menos 6 y otra vez la variable de temperatura, pero ahora al cuadrado. Es decir, aquí vas a meter 30 y lo vas a elevar al cuadrado. Más 0.0009 y otra vez la variable de temperatura, ¿sí? Y luego más una constante. Son ecuaciones, ¿sí? Que en su momento, bueno, yo me imagino que llevaste un poco de cálculo. Estas son ecuaciones integradas, ya están de ecuaciones integradas, pero repito, no te voy a enseñar a integrar, lo que necesito es que tú ya lo apliques. Entonces, ¿cómo quedaría? Nada más como, como ejemplo, quedaría así, miren, sería menos 4 por 10 a la menos 8 y todo eso multiplicado, ¿sí? Se multiplica, dice, por la temperatura al cubo. Entonces yo aquí voy a meter 30 y lo voy a llevar al cubo. Y todo eso, pues obviamente lo voy a evaluar. Le pongo unos corchetes para agruparlos. Luego dice más 5 por 10 a la menos 6. Entonces más, ya sé que habrá un corchete, 5 por 10 a la menos 6. Y todo eso lo voy a multiplicar por la temperatura al cuadrado. Entonces sería 30. Eso al cuadrado. Y cierro. Más, y así me voy sucesivamente y sustituyendo nada más en donde yo encuentre esa variable de temperatura. ¿Cuál sería el error que comúnmente puede cometerse aquí? Pues primero, omitir algún signo, por ejemplo aquí tiene un menos, que no sea así como que tan visible. El olvidar a elevarlo a la potencia, comúnmente es a la menos tanto. O el otro error es que no eleves al cubo o al cuadrado la temperatura. Entonces, esos son los errores más comunes. No utilizar los signos convencionales o no elevar a la potencia al cubo, al cuadrado, a la menos tanto. Y con eso, ya el valor de la CP es más exacto que estar buscando en la parte de este nomograma. Ya lo revisé, si hay una variación y es un poco más exacto y aquí pues el dato te va a dar. Ya no es un valor que a ti te dé, por ejemplo, que digas, no, pues es que pues yo agarré el nomograma y a mí me dio 4.1 y usted pues tuvo más visibilidad, usted le dio 4.09, por ejemplo. No, aquí ya es el valor que tiene que dar, no tiene que darte diferente. ¿En qué se puede llegar a diferenciar? Yo hice los cálculos en Excel, entonces en Excel agarra todo, pero en la parte de los decimales, pues mínimo que sean 4 para que esté por ahí un rango, un margen de diferencia nada más. Pero, repito, ya queda descartado el nomograma y revisa por favor ya está adjuntado también en la plataforma. Yo recuerdo que ya las junté, si no las junté, pues me dicen y lo subimos. ¿Sí está? Ok. Entonces, eso es lo nuevo para resolver el problema y obtener el ACP. Esa es una parte de lo nuevo. ¿Cuál es la otra parte? Cuando tú trabajas, vámonos acá. Ahorita les digo. Cuando tú trabajas, por ejemplo, para determinar el calor requerido. En esta parte del calor requerido, comúnmente tú tienes una sustancia ahora a una temperatura y lo quieres calentar. Y para eso le vas a agregar energía y le vas a elevar la temperatura. Ese es el calor requerido, o sea, cuánto energía yo necesito suministrarle para elevar la temperatura de una sustancia a otra temperatura de la misma sustancia. Ahorita, antes de iniciar la explicación del problema,
quiero que pongas atención en esta parte. Para obtener el calor requerido, esta fórmula tú ya la conoces. Q es igual a mCp delta T. Ya la trabajamos en su momento en termodinámica. Donde M pues es la masa, que en este caso va a ser el flujo másico. ¿Sí? El calor específico, volvemos a lo mismo. Aquí está otra vez el calor específico. Yo creo que el único detalle donde podrían tener de toda la parte de la solución de un problema es obtener bien ese calor específico. Ese es como que lo que les puede dar un dolor de cabeza. Pero bueno. Y delta T. Delta T pues es la diferencia de temperatura. Si tú estás diciendo, tengo una sustancia a cierta temperatura y lo voy a llevar a otra temperatura, pues esa es la variación. Dices, tal vez está a 30 y lo quiero llevar a 60. ¿Cuál es la temperatura inicial? 30. ¿Cuál es la temperatura final? 60. ¿Cuál es el flujo másico? Lo que me indica el problema. Comúnmente el flujo másico siempre lo vas a tener. Siempre vas a tener el flujo másico a la entrada. De hecho es lo que les decía con este software. Comúnmente siempre te va a dar datos de entrada. Siempre. Y te va a pedir, por ende, datos de salida. Va a ser muy raro, rarísimo, que tú vengas cuando estés utilizando el software y le metas un dato de salida. Va a ser muy raro. Raro, de hecho creo que hasta ahorita no lo he hecho y creo que no lo van a considerar. Pero siempre si vas a introducir datos de entrada, eso sí. Siempre datos de entrada. ¿Cuántas entradas? Bueno, depende del problema. Ahora, yo les decía, calor requerido, repito, masa Cp delta T, flujo másico, el calor específico y la variación de temperatura. Y aquí mismo te dice, mira, te dice la variación de temperatura es Tf menos Ti, pero ¿cuál es la diferencia en este punto? Comúnmente, aquí, en esta delta T, tú hablas de una temperatura final menos una temperatura inicial. Aquí en esta parte te hace una pequeña observación y te dice, estás hablando de una mezcla. Entonces cuando hablamos de una mezcla, pues ya no solo tengo una sustancia, ya tengo dos. Y si nos vamos, por ejemplo, al problema, ¿sí? Dice que tú tienes benceno y heptano. Lo voy a poner más sencillo para que no, a ver. Entonces, les digo, esto es como que un poquito fuera de la explicación del problema completo, porque quiero que quede claro este punto, porque si se les va a hacer un poquito ahí, un poquito complicado. Por ejemplo, tú tienes comúnmente, por ejemplo, ahí tienes un vasito, aquí tienes agua, y tal vez esta agua tiene una temperatura inicial, no sé, 30 grados. Y le vas a agregar un poco de energía, le vas a agregar calor. Entonces, tienes el mismo vasito con agua, pero ahora lo vas a llevar a una temperatura, repito, no sé, 60. Entonces, lo que te está pidiendo es esta parte. ¿Cuánto calor? Y para eso, pues tú nada más tienes una sola sustancia, tienes agua. Entonces la Cp que vas a determinar solo es la Cp del agua, nada más. Pero ¿qué sucede cuando ya no únicamente tienes agua? Tienes tal vez agua y alcohol, o tienes, como es el caso ahorita, aquí el problema, tienes benceno y heptano. Entonces ahí ya cambia, porque ya no solo tienes que determinar la Cp en referencia a una sustancia, ahora ya tienes dos. ¿Sí? Si antes nada más tenías que venir, por ejemplo, buscar aquí la fórmula
la parte de la ecuación del agua y sustituirla, y ya con eso determinabas la CP y ya podías resolver el problema. Ahora tú tienes dos sustancias aquí. ¿Qué quiere decir? Que tienes que determinar dos CPs. Entonces es la idea primera, la idea así, la primera es, dice, si tengo dos sustancias, pues entonces tengo que determinar dos CP, o sea, dos calores específicos, una de la primera sustancia y otra de la segunda sustancia. Pero la fórmula solamente me acepta un valor de CP. Ah, ok, tienes que ver la manera de cómo incluirlo, pero que sea una CP promedio. Eso es lo que yo quiero dar a entender ahorita. Que cuando nada más estás trabajando con una sustancia, solo determinas una CP de esa sustancia a la temperatura que te lo esté pidiendo, nada más. Pero como ahora tienes benceno y heptano, ya tienes dos sustancias. Lógica, debo de tener dos CPs. Entonces dices, voy a tener que determinar dos CPs. Pero cuando ya lo voy a meter a la fórmula, en la fórmula solamente me permite que yo incluya una CP. Porque aquí en la fórmula de la ecuación A me dice CP, pero me dice, ojo, es una CP pero de la mezcla. Ya no es ni del benceno, ya ni es del heptano, es de la mezcla. Entonces mi idea, repito, es primero entonces determinar una CP del benceno y una CP del heptano. Esa es la idea, esa es la primera. Ok. Pero, entonces, esa CP que tú estás viendo aquí, esta la tienes que determinar así. Entonces la CP de la mezcla es la CP de mezcla a una temperatura, dice aquí, a una temperatura inicial, más una CP de mezcla a una temperatura final. Y dices, bueno, todavía, entonces me está diciendo, a ver, tienes una CP de mezcla, pero recuerda que esa mezcla, tú tienes dos sustancias, pero también recuerda que esa mezcla estaba a una temperatura inicial y estaba a una temperatura final. Entonces aquí te la complica un poquito. Te dice, ok, tienes que determinarme entonces una CP de mezcla a una temperatura inicial y una CP de mezcla a una temperatura final, y después promediarlo, es decir, entre dos. Y vamos un poquito más atrás aún. ¿Cómo determinas ya la CP de mezcla a la temperatura inicial? Pues tienes que considerar, ¿sí?, qué CPs están trabajando según la sustancia. En este caso, por ejemplo, te dice, para determinar la CP a esta temperatura, tú tienes que seguir esta fórmula, donde tú tienes que trabajar con la parte de la composición de esa sustancia. Aquí es donde ya entra en juego la parte de las sustancias, apenas cuánto hay de esa sustancia en fracción y la CP, ¿sí?, de esa sustancia a la temperatura, en este caso a una temperatura inicial, más la parte de la composición de la segunda sustancia, pero también a la CP de esa temperatura inicial. Y luego, pues ese ya obtuviste la CP de cada una de las sustancias a la temperatura inicial. Ahora tienes que buscar otra vez la CP de las mismas sustancias, pero a la temperatura final, que es con la fórmula de abajo. ¿Sí? Ahora la tienes que buscar a 60 y la tienes que buscar también a 60, utilizando la parte de las composiciones. Te lo voy a ir resumiendo. Tú tienes una CP entonces de mezcla. Esa mezcla tiene dos sustancias y esa mezcla va a estar a dos diferentes temperaturas. ¿Sí? Entonces tienes que buscar la CP de la sustancia a una temperatura inicial y a una temperatura final de la primera sustancia. De la segunda sustancia tienes que buscar también la CP, ¿sí?, a la temperatura inicial y a la temperatura final. Prácticamente vas a buscar 4 CP. Y no termina ahí, tienes que ver
cuánto hay en fracción o en composición de cada uno de ellos. Es lo que está diciendo en esta parte. Cuando ya le echen lectura, sí, a este documento y revisen los cálculos como tal, no es complicado, porque de hecho traté de manejarlo lo más, ahora sí, lo más descrito posible. Y por ejemplo, aquí todavía, pues obviamente lo hice con el nomograma, pero tú esto lo vas a reemplazar por las ecuaciones, ¿sí? Entonces aquí están los 4 CPs, miren. Aquí está, por ejemplo, la CP del benceno a alrededor de 50 grados, la CP del heptano alrededor de los 50 grados, que es la temperatura inicial, ¿sí? Y se saca la parte de la CP de mezcla a esa temperatura inicial. Y después hay que sacarlo a 60, el del benceno, el del heptano a 60. Obviamente en vez de los nomogramas, ahora tú vas a utilizar las ecuaciones y sacas la CP a 60, pero ya es considerando cada uno de los compuestos. Y una vez que ya tienes esa CP a 50, que es la temperatura inicial, y la CP a 60, que es la temperatura final, lo sumas y lo promedias. Porque como son dos temperaturas, pues son dos, tienes que sacar un promedio. Y esta es prácticamente la con la que vas a trabajar y es la que vas a sustituir aquí. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente esto lo vamos a explicar un poquito más, pero quería que vieran lo nuevo, o sea, lo diferente que se va a manejar. Ya no hay nomograma, hay ecuaciones y hay que tener mucho cuidado cuando es una mezcla. Algo que voy a mencionar y que me imagino que les va a servir a algunos de ustedes, según el problema que les haya tocado. Tal vez ahorita digan, bueno, no tiene sentido, pero cuando ya estén resolviendo el problema van a recordarlo y pienso que sea útil la siguiente información. En el problema que se está planteando en el caso de algunos de ustedes, te dice que tienes, por ejemplo, alcohol. ¿Sí? Alcohol de 95%. Y luego tal vez tengas por ahí, vamos a ponerle que este es etanol. Y este es propanol. Sí, son dos sustancias que ciertamente sí se pueden mezclar porque son afines. Dices, tengo alcohol al 95%, que es etanol, al 95%, y tengo propanol, que son dos alcoholes, que en su momento yo puedo mezclar. La pregunta sería, ¿cuántas sustancias aquí yo tengo que estar trabajando? ¿Cuántas sustancias realmente hay en este problema? ¿Hay dos o hay más? Porque tengo etanol al 95% y tengo, por ejemplo, propanol, nada más. Hay tres. ¿Cuál sería el tercero? Agua. Entonces, ojo con eso porque podría ser como que ahí no es una trampa, pero tienen que saber comprender esa parte que dices, tengo alcohol al 95%, entonces el resto que viene siendo, generalmente el alcohol puede estar diluido hasta cierto porcentaje en agua, entonces significa que ahí yo tengo de la cantidad que esté entrando, una cantidad X, el 95% es etanol, el resto es agua. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Si estamos hablando del problema anterior, que teníamos benceno y teníamos heptano, y que al benceno yo le obtenía su CP aproximadamente a 50 y una CP alrededor de 60, y el heptano también, una CP a 50 y otra CP a 60, tengo dos sustancias. Aquí tengo tres sustancias. Aquí tengo etanol,
tengo propanol y agua. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que cuando yo esté trabajando en el calor requerido, yo tengo que obtener una CP de mezcla. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a suponer que esto lo lleve de una temperatura de 20 a una temperatura de 60. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo debo determinar etanol, tengo que determinar su CP, ¿sí? A 20, su CP a 60, propanol, su CP a 20 y su CP a 60. Y también tengo que venir con respecto al agua, su CP a 20 y su CP a 60. Entonces, para aquellos que les va a tocar en el problema obtener el calor requerido, de entrada, si tengo dos sustancias, son 4 CP, a temperaturas iniciales y a temperaturas finales. Así hay que entenderlo. Si me toca con 3 sustancias, tengo que encontrar 6 CPs, 2 por cada sustancia, porque una va a estar a temperatura inicial y otra a temperatura final. Y aquí, a ver, aquí cambia, porque si se dan cuenta, aquí me dice, pues sí, mete la parte de la sustancia 1 y mete de la sustancia 2. Esta ecuación, así como está, ¿estaría completa o le faltaría algo más? Aquí tengo una sustancia y tengo 2 sustancias. Y ahorita ustedes me acaban de decir que tenemos 3 sustancias en la otra. Tenemos propanol, tenemos etanol y tenemos agua. La pregunta sería, ¿esta ecuación se cambia o se deja así o se le agrega algo? Se debe agregar la composición, ¿no? Así es, se tiene que agregarle entonces aquí, ponerle, lo voy a hacer nada más así como tentativo. Aquí en vez vamos a suponer que este no es el benceno, este es el etanol, por ejemplo, y la CP, ¿no? Este viene siendo tal vez el propanol y su CP. Y aquí tendría que yo agregarle más, y abro un corchete, por la composición del agua, por la CP del agua. Porque entonces yo estoy trabajando con 3 sustancias. Sí, estoy trabajando con 3 sustancias. Entonces, en esta fórmula, yo la tengo que considerar. Si tengo 4 sustancias, tengo que poner ahí mismo. ¿Y en qué cambiaría en esto? Nada más, lo único que cambia es agregarle pues la parte de la, o sea, el cálculo de una tercera sustancia o de una cuarta sustancia. Dices, como estoy manejando composiciones aquí y composiciones acá, se entiende que si yo sumo esta composición y esta composición me tiene que dar 1. Eso también es algo que también deben de entender. Entonces aquí tal vez el propanol, no sé, sea un 30% de composición. Aquí tal vez el propanol un 60% y un agua un 10%. Pero eso, ¿quién lo dice? Bueno, el problema, cuando tú estés calculando, ahí te va a salir a qué composición. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí miren, aquí el benceno estaba a un 40%, el heptano estaba en un 60%, o sea, 0.4 y 0.6. Aquí se hace lo mismo, miren, no cambia. 0.4 y 0.6. Esto es como que lo nuevo que se debe de comprender. Y que no se vayan con la finta de que les diga, hay alcohol al 95% y propanol nada más. Y digan, estoy trabajando con 2 sustancias. No, porque el resto, el 5%, ¿dónde quedó? El resto es agua. ¿Sí? También estaba viendo que alcohol al 50%, pero en este caso, en esta tablita, nada más tenemos etanol, 100% etanol y 95% de etanol.
En la parte del nomograma que se había trabajado tenía creo que hasta el 50% creo que también, pero aquí nada más hay dos, entonces, y son el único detalle porque los demás vienen como sustancias 100%, o sea, como sustancias puras. Por ejemplo, acetato de etilo, acetona, o sea, se entiende que está al 100% todo. Nada más el único que les puede meter ruido es este. Y se pueden ir con la finta de que digan, ah, estoy trabajando con dos sustancias cuando realmente estás trabajando con tres. Porque si estás con etanol al 95%, significa que el 5% restante es agua. Y por eso tú tienes que venir y manejar las CPs, ¿sí?, de cada una de ellas. Bueno, ahora vamos a empezar ya un poquito más ordenado. Esto nada más es como así como datos curiosos, ¿no? Déjenme y termino de grabar.